Shema Israel, Yahuwah Eloheinu Yahuwah Ejad. Escucha Israel, Yahuwah, nuestro Elohe, Yahuwah uno es. Devarim, Deuteronomio 6:4. Los días comienzan al amanecer. La farsa del Shabbat edomita, que se refiere a que el Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes con la puesta del sol y termina a las 6 de la tarde del día siguiente, es refutado aquí con la bendita Torá, en el nombre bendito de Yahushua HaMashiach, el israelita que no abolió ni Torá ni profetas, que ya vino al mundo como ser humano. Amén. Yeshayahu 8:20. Le Torah belitudah im lo yomru kadavar hase asher ein lo shahar. A la Torah y al testimonio, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Conforme a la bendita Torah, un día comienza en el amanecer y termina en el atardecer. La noche comienza con el ocaso y termina en el amanecer. Un día del calendario, es decir, la fecha del calendario, no es sinónimo de un día. En contraste, una fecha, es decir, un día del calendario, incluye tanto el día como la noche, pero también comienza al amanecer. Un día es solo la primera mitad de una fecha del calendario o un día calendarial, mientras que la noche es la segunda mitad. Cuando vamos a la evidencia de la bendita Torá, vemos claramente que el día y la noche son totalmente opuestos el uno del otro y son dos periodos totalmente diferentes que nunca se ocupan el mismo espacio de tiempo. Observemos que en el comienzo de la creación, lo que Yahuwah Elohim mencionó primero fue la lumbre. Bereshit, Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5. Bereshit bara Elohim el hashamayim ve'et haaretz. En el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Ve'haaretz hayeta tohu vabohu. Ve'hoshech al penei tehom. Ve'ruach Elohim merajefet al penei hamayim. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Y dijo Elohim, que exista la lumbre, y la lumbre llegó a existir. Vayar Elohim et haor kitov, vayabdel Elohim bein haor ubein hahoshech. Elohim consideró que la lumbre era buena y la separó de la oscuridad. Vayikra Elohim laor yom, velahoshech kara laila. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Ejad. A la lumbre la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el primer día. Observamos con detalle que cuando él dividió la lumbre de la oscuridad, nombró primero al día, seguido por la noche. La elección de nuestro Creador en usar esta secuencia es de hecho el mismo fundamento de esta realidad absoluta, ya que la oscuridad es la ausencia de lumbre. Para hacer una diferencia entre la oscuridad y la lumbre, el Creador los separó. Eso significa que por siempre ellos sostendrán diferentes periodos de tiempo y nunca se van a superponer. Por lo tanto, Él selló con su declaración que Él los había separado cuando los llamó por sus nombres. Día y noche no son sinónimos, sino que se oponen. Veamos más ejemplos en la bendita Tanaj. Tejilá, Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi sendero.
Tejilá, Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu lumbre podemos ver la lumbre. Tejilá 104, 20. Tú haces la oscuridad y llega la noche, entonces salen los animales del bosque. Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, él mismo es la lumbre del mundo. Yahuhanan 8, 12. Cuando él dijo, yo soy la lumbre del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Yahuhanan Aleph, 1 Juan capítulo 1, versos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Él es lumbre y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos unión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la realidad. Pero si vivimos en la lumbre, así como él está en la lumbre, estamos unidos los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Yahushua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Yahushua HaMashiach también mencionó las unidades básicas del tiempo, es decir, las horas. Matillahu 20, versos del 9 al 13. Se presentaron los que se habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno diciendo, los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor. El dueño le contestó a uno de ellos, amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Yahuhanan 11, 9. Yahushua contestó, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la lumbre de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene lumbre. Cuando Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, vino aquí a la tierra, las horas eran calculadas por las sombras en un reloj de sol. Incluso cuando algunos días son más largos y otros más cortos, siempre duran en un reloj de sol como 12 horas, porque la longitud de las horas se ajustan automáticamente. Además, según Bereshit Génesis 1:5, la noche comienza al atardecer y termina al amanecer, incorporando el periodo entero de oscuridad. Por lo tanto, surge una pregunta. Si una noche comienza a la puesta del sol, incorporando el periodo oscuro entero, ¿cuándo comienza un día? Yahuwah bendito, a la lumbre la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Bereshit Génesis 1:5. El día fue contado por las horas diurnas solamente y comenzó al amanecer y cesó al atardecer. Si el día también comenzara a la puesta del sol, sería como decir que la lumbre es igual a la oscuridad. En Bereshit Génesis 1:5 también se menciona la tarde, porque la tarde en conjunto con la mañana forman el primer día y con esto está el día completo, porque la primera lumbre del día estaba llena de 2 partes, la mañana y la tarde. La mañana comienza al amanecer y termina al mediodía. La tarde comienza al mediodía y termina al atardecer. Con una buena concordancia hebrea, usted descubrirá que los términos tarde y mañana son en conjunto el día. Muchas personas que defienden la mentira del falso Shabbat edomita que empieza a las 6 de la tarde del viernes en la puesta del sol hasta las 6 de la tarde del otro día
utilizan lo que está escrito en Vayikra Levítico 23:32. Será para ustedes un Shabbat de solemne reposo y harán un Tzum. Este Shabbat lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Cuando observamos cuidadosamente el contexto de Vayikra 23:32, vemos que este Shabbat es exclusivo de la Moad de Yom Kippur, que se celebra una vez al año, y no el Shabbat que ocurre cada 7 días. Vemos también que el día y la tarde fue el periodo de tiempo en el cual Yahuwah, bendito su nombre, todopoderoso, todo lo creó. Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 12. La tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos y árboles que dan frutos con semilla. Y Elohim vio que estaba muy bien esto que había hecho. Llegó la tarde y después la mañana, ese fue el tercer día. Bereshit Génesis 1:31. Elohim vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el sexto día. Debido a que la tarde y la mañana son las dos medias partes de las horas diurnas, entonces, según las evidencias de la Torá, todo lo que Yahuwah creó fue durante el día. Nada fue creado durante la oscuridad de la noche después de que Él hizo la lumbre. Reflexionemos también en que la lumbre y la oscuridad son usadas como la simbología en lo espiritual. La oscuridad representa infidelidad, maldad y ceguera, mientras que la lumbre representa la comprensión de la palabra de Yahuwah y su obediencia, como está escrita en Devarim, Deuteronomio 6:25. Y seremos íntegros si cuidamos de obedecer todos los mandamientos que Yahuwah nuestro Elohe ha ordenado. Mishle, Proverbios 4:18. La senda de los íntegros es como los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, como nunca abolió la Torá, porque la Torá es la lumbre, como dice en Salmo 119:105, se refirió a él mismo como la lumbre del mundo, como lo vimos anteriormente y como lo vemos a continuación. Yahuhanan 8:12. Wayosef Yahusha Vaidaber Alechem Lemor. Ani or haolam. Kol haholech aharai. Lo idhaleja. Bahasheja. Ki or hahaim. Y hielo. Otra vez Yahusha les habló diciendo: Yo soy la lumbre del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Matillahu 5:14. Ustedes son la lumbre del mundo. Matillahu 5:16. Que la lumbre de ustedes resplandezca delante de los hombres. Yahuhanan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era el resplandor de los hombres. Yahuhanan 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la lumbre, a fin de que todos creyesen por él. Yahuhanan 3:20-21. Pues todo el que hace lo malo aborrece la lumbre, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero el que es honesto se acerca a la lumbre para que se vea claramente que sus obras son hechas en obediencia a Elohim. Kefa Aleph, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo que pertenece al Creador, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su lumbre admirable. Consideremos también el hecho de que fue al día que Yahuwah declaró Kadosh. Bereshit, Génesis, capítulo 2, versos del 2 al 3. Al llegar al séptimo día, Elohim descansó porque había terminado la obra que había hecho. Él bendijo el séptimo día y lo hizo Kadosh, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. También notemos que Yahuwah, bendito su nombre, nuestro Creador, nos dio las luces, el sol y la luna, para reconocer los días, los años y las fechas importantes, como está escrito en Bereshit Génesis 1, versos del 14 al 15. Dijo Elohim, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Observemos muy bien que aquí en Bereshit 1, 14 al 15 habla de luces, nunca habla de oscuridad. Entonces, si un día empieza la puesta del sol, ¿cuándo oscurece? Entonces, ¿cuándo comienza la noche? Eso no puede ser porque ambos no empiezan al mismo tiempo. Si fuese así, serían lo mismo. Un día empieza cuando se pone claro, según Jueces 16:2. La noche empieza cuando oscurece, según Tejilá, Salmo 104:20. Son completamente opuestos el uno del otro. Según Bereshit Génesis 8:22, el día y la noche no son lo mismo. Bereshit Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Por otra parte, cuando son las 12 de la mañana, es la mitad de la noche, porque la mitad del día que sigue a la mañana y antes del crepúsculo es llamado el mediodía. Primera de Reyes 18:27. Al mediodía, Eliyahu comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. Seguramente se quedó dormido y hay que despertarlo. Cuando en la bendita Tanaj se menciona al amanecer, se está hablando del comienzo del día. Shemuel Bet, segunda de Samuel 2:32. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. Job 7:4. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. También está escrito que el sol fue creado para gobernar el día. Bereshit Génesis 1, versos del 14 al 18. Y dijo Elohim, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Él hizo las dos grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Él colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la lumbre de las tinieblas. El sol solo fue creado para dominar sobre el día y no
sobre la oscuridad de la noche. Entonces, ¿cómo puede un día empezar por la noche cuando el sol no tiene dominio? No puede ser, porque el Creador diseñó estas dos lumbreras para declarar las divisiones específicas de cada fecha del calendario. El día y la noche no se superponen más de lo que la lumbre y la oscuridad pueden superponerse. La oscuridad es la ausencia de la lumbre, por eso la noche es la ausencia del día. Tejilá, Salmo 136, versos del 7 al 8. Al que hizo las grandes luminarias, su fidelidad perdura para siempre. El sol para iluminar el día, su fidelidad perdura para siempre. La luna y las estrellas para iluminar la noche. El Creador dijo muchas veces a lo largo de su palabra que Él dividió el día de la noche y el resplandor de la oscuridad, según Bereshit Génesis capítulo 1, versos del 3 al 5 y versos del 14 al 19. Y esto Él no lo ha cambiado. En Bamidbar 11:32 se registra que nuestros antepasados israelitas recogieron codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Recogieron codornices por 2 días y una noche, pero si un día comienza por la noche, entonces habrían recogido codornices 3 días y 3 noches. Analicemos también que el milagro del maná abarca más que la comida providente de Yahuwah para nuestros antepasados israelitas durante los 40 años. Él nos ordenó un horario de alimentación para restaurar a Israel en los tiempos que Él estableció. Shemot, Éxodo 16:4. Entonces Yahuwah le dijo a Moshe: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Shemot, Éxodo 16:5. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Aquí en el libro de Shemot
Se evidencia que el Shabbat de Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso, es el séptimo día después de las 6 jornadas de trabajo. Nos damos cuenta que el día comienza en la mañana en lugar de por la noche. El maná se conservaba en buen estado durante exactamente 24 horas y siempre se echaba a perder en la siguiente mañana, cuando el maná fresco y nuevo era dado, excepto en el Shabbat. Vemos que el término mañana se refiere como un día que comienza en la mañana. En el sexto día Moshe habló de mañana. ¿Cómo sería el día de Shabbat? Si el Shabbat había comenzado a la puesta del sol, Moshe habría hablado referente al Shabbat como esta noche o a la puesta del sol. El Shabbat comenzó en la mañana y fue descrito como que ningún maná fue dado en esa mañana. En todo el libro de Éxodo 16, nunca hay mención de las palabras noche, puesta de sol, crepúsculo o tarde. En vez de esto, todo el peso de la evidencia declara en esta historia que solamente el día empieza en la mañana. También es muy evidente que, como está escrito en Shemot 18:13, el día siguiente empieza por la mañana, como todas las escrituras claramente lo indican. Usted jamás encontrará en la escritura algo que declare que el día siguiente o mañana comienza en la tarde o en la noche, sino que siempre comienza en la salida del sol, es decir, en la mañana. Porque el Shabbat comienza en la mañana como comienzan todos los otros días. Cuando la siguiente mañana llegó Moshe y dijo: coman esto, pues hoy es Shabbat para Yahuwah. Esto aclara que el Shabbat empezó al día siguiente, en el siguiente a amanecer. Shemot, Éxodo 16, versos del 22 al 25. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moshe. Y Moshe les dijo: esto es lo que Yahuwah ha ordenado. Mañana es Shabbat, un descanso dedicado a Yahuwah. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir, y guarden para mañana todo lo que les sobre. Conforme con la orden de Moshe, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moshe dijo: cómanlo hoy, que es Shabbat dedicado a Yahuwah, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo, porque noche no es considerada un día, ni siquiera el comienzo de un día, sino que más bien son los opuestos exactos. También note, según las palabras de Yahuwah mismo, cuando declara que el día llega antes de la noche. Bereshit, Génesis, capítulo 7, verso 4. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Si un día comienza cuando oscurece, entonces, ¿por qué la oscuridad está presente siempre durante la noche y jamás es descrita como un día? Excepto cuando él habla del día de la ira de Yahuwah en Sefanyahu 1:15. Un día no empieza cuando oscurece, porque Yahuwah separó completamente la lumbre de la oscuridad cuando separó el día de la noche. Bereshit, capítulo 1, versos 17 al 18. Elohe puso las lumbreras en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar el resplandor de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. Porque la palabra lumbre, resplandor, significa día y no noche. Observamos también que en el libro de Job
Se menciona a los hipócritas, que son los que dicen que el Shabbat empieza a las 6 de la tarde cuando se está poniendo el sol, cuando está empezando a oscurecer, es decir, los que convierten la noche en el día. Job 17, versos del 10 al 13. Vengan pues todos ustedes, arremetan contra mí. No hallaré entre ustedes a un solo sabio. Mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Esta gente convierte la noche en día. Todo está oscuro, pero insisten. Se acerca el resplandor. Si el único hogar que espero es el sepulcro, he de tenderme a dormir en las tinieblas. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus Kedoshim. Tratará de cambiar los tiempos y la Torá, y los Kedoshim quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Por lo tanto, son los hipócritas quienes dicen que Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso, nuestro Creador, es un mentiroso, cuando Él dijo muy claramente que separó el día de la noche. Génesis 1:4. Ahora, ellos han transformado la noche en día cuando Yahuwah ha declarado que la lumbre es para hacer del día y no la oscuridad de la noche. Pero la mentira del Shabbat edomita tiene una connotación mucho más perversa, porque ese Shabbat, inventado por el hombre, que empieza en el anochecer del viernes, es una manifestación del odio que le tienen a mi pueblo Israel. Y usted se preguntará, ¿por qué se está diciendo todo esto? Y aquí está la respuesta. Empecemos recordando lo que los fariseos hipócritas querían matar a Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, porque ellos no obedecían la Torá. Yahuhanan 7:19. Y el Shabbat está en la Torá. Shemot 20, versos del 8 al 11. Por lo tanto, ellos no guardaban el Shabbat. Pero Juan 7:19 está un poco alterado, y estas son las razones. ¿Por qué Juan 7:19 está alterado? Primero, porque Moshe le dio la Torá a mi pueblo Israel, como está escrito en Vayikra Levítico 19:1. Porque vemos cómo Yahuwah bendito le dijo a Moshe: dile al pueblo de Israel. Vayikra Levítico 19:1. En ninguna parte de la Torá se registra que Yahuwah Elohim haya dicho a Moshe: dile a los judíos. Sin embargo, la mentira que muchos creen y repiten es que los judíos vienen de Yahuda. Pero yo le invito a que usted busque en toda la bendita Torá y Tanaj, donde tan solo una vez se afirme que Yahuda sea el padre de los judíos, y ni usted ni nadie encontrarán absolutamente nada. Por lo tanto, de lo que está registrado en Yahuhanan Juan 7:19, es cierto que a Yahushua HaMashiach lo querían matar los fariseos porque ellos no obedecían la Torá. Porque Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, él dice que él no abolió ni Torá ni profetas. Matillahu, Mateo 5, versos del 17 al 20. Él también les dijo a ellos que yo vine en nombre de mi Padre, y no lo recibieron. También les dijo que porque no le creían a Moshe, tampoco le creían a él. Yahuhanan 5:43. Pero lo que dice en Yahuhanan 7:19, que Moshe les haya dado la Torá, eso es mentira. ¿Y por qué eso es mentira? Porque los judíos, los fariseos hipócritas, son edomitas, son gentiles, son romanos, no son israelitas. Hay mucho que hablar acerca de esa gran mentira de los judíos, pero eso sería para más adelante. Por ahora, enfoquémonos en el tema que compete a este estudio. Sin embargo, le quiero dar un adelanto
del estudio que estoy preparando acerca de por qué los judíos son gentiles, son romanos y no son israelitas. Una de las evidencias es de que ellos todo el tiempo están diciendo Hashem, Adonai, el Eterno. Hashem, Adonai, el Eterno. Y esos son títulos. Siempre sacan la excusa, no, es que los judíos no mencionan el nombre del Padre para que no profanen su nombre, para que los gentiles no profanen su nombre. Eso es mentira. Simplemente ellos no conocen el nombre del Padre, porque ellos no son Israel. Yahuwah bendito su nombre, todopoderoso, él dice. Y Isayahu 52:6, mi pueblo conocerá mi nombre. Su pueblo Israel conocemos su nombre y proclamamos su nombre. No estamos con esos títulos. Hashem, Adonai, el Eterno. Nosotros no usamos esos títulos, porque estar usando esos títulos constantemente, eso es esconder, eso es negar, eso es profanar el nombre bendito y Kadosh de Yahuwah Todopoderoso. Esa es una de las pruebas de por qué los judíos son gentiles, no son israelitas. Continuando con el tema, recordemos lo que Yahuwah bendito su nombre, todopoderoso, el Kadosh de mi pueblo Israel, dice. Él habla de un ay para quienes dicen que la oscuridad es lumbre. Isayahu 5:20. Hoy hamrim laratov velatov ra samim hoshech leor veor hoshech samim mar lematok umatok lemar. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por lumbre y la lumbre por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque recordemos lo que Yahushua HaMashiach le dijo a los fariseos hipócritas. Él los llamó hijos del diablo, el padre de la mentira. Y son ellos, los judíos, quienes dicen la mentira, que el Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes, cuando empieza a anochecer. Pero vimos anteriormente que en Daniel 7:25 se menciona a un siervo de Satán que va a querer cambiar la Torá y los tiempos. En Revelación 12:17 menciona que el dragón, es decir, Satán, persigue a los que cumplimos la Torá y damos testimonio de Yahushua HaMashiach. ¿Sí? También menciona Revelación 12:9 que es Satán es el que está engañando al mundo entero. Y es obvio que ese falso Shabbat de las 6 de la tarde del viernes es parte del gran engaño de Satanás y sus demonios que están engañando al mundo entero. Recordemos también que Yahushua HaMashiach los llamó a esos edomitas, los llamó fariseos hipócritas. Matillahu 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Elohim la 10ª parte de la menta, el anís y el comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la Torá, que son la rectitud, la compasión y la fidelidad. Esto es lo que ustedes deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Observemos con mucho cuidado cómo encaja de forma perfecta lo que vimos anteriormente en Isayahu 5:20, que mencionan un ay de aquellos que a la oscuridad le dicen lumbre. Y lo que dice Matillahu 23:23, ay de ustedes, fariseos hipócritas. Todo esto encaja también con lo que vimos anteriormente en Job 17:12, de cómo son los hipócritas quienes convierten la noche en día. Entonces estamos viendo cómo todo está conectado en niveles muy profundos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con el título de este video?
pues tiene todo que ver, porque querer cambiar los tiempos, es decir, el Shabbat, es querer cambiar también las leyes naturales, el día, la lumbre y el sol, la noche, la oscuridad y la luna, el viento, la lluvia, el calor, el frío, la siembra, la cosecha, y querer alterar, querer cambiar las leyes naturales, es querer destruir a mi pueblo Israel, porque ninguna criatura puede cambiar ni los tiempos ni las leyes naturales, tampoco ninguna criatura puede destruir a mi pueblo Israel, porque escrito está. Yirmiyahu 33, versos del 19 al 22. La palabra de Yahuwah vino a Yirmiyahu. Así dice Yahuwah: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los Kohanim levitas, que son mis ministros. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Porque Yahuwah bendito hizo diferencias entre el día y la noche, que a su vez son señales del pacto que Yahuwah hizo con nosotros, su pueblo Israel. Y porque estas señales siguen vigentes, por eso Israel seguimos siendo su pueblo elegido. Como está escrito, Yirmiyahu 31, versos del 35 al 36. Así dice Elohim, cuyo nombre es Yahuwah Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma Yahuwah, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Yirmiyahu capítulo 31, verso 37. Así dice Yahuwah: si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma Yahuwah. Tejilá, Salmo 136, versos del 7 al 9. Al que hizo las grandes luminarias, su fidelidad perdura para siempre. El sol para iluminar el día, su fidelidad perdura para siempre. La luna y las estrellas para iluminar la noche, su fidelidad perdura para siempre. Bereshit, Génesis 1:5. A la lumbre la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Fue Moshe el que escribió toda la bendita Torá. Entonces, si las características de tiempo declaradas en cada uno de estos libros no estuvieran en perfecta armonía entre sí, Moshe se hubiera puesto contra Yahuwah, porque Moshe fue el que escribió todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, el cual habla específicamente del Shabbat del séptimo día. Porque simplemente no existen referencias de un Shabbat que comience por la noche o en la puesta del sol. Vemos que todas las evidencias apuntan a que el Shabbat es de día. También observamos, como está escrito en Bereshit Génesis 2:2, Él bendijo el séptimo día y lo hizo Kadosh, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Estamos observando que es el día, el único que se declara como Kadosh, porque en ninguna parte de la bendita Torá la oscuridad de la noche fue jamás apartada y declarada
como sagrada y kadosh, ya que la oscuridad, como vimos previamente, simboliza la maldad y la ceguera espiritual. Recordemos lo que dijo Yahushua HaMashiach en Yahuhanan 11:9. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Yahushua. El que anda de día no tropieza porque tiene la lumbre de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene lumbre. Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, cumplió el Shabbat en sus tiempos correctos. Mientras él dice que el día tiene 12 horas de largo, él no declara ninguna diferencia entre la longitud de un día de la semana y de un día de Shabbat. De esta manera son definidos como lo mismo. Yahuwah, Todopoderoso, nuestro Creador, único Elohe vivo, declaró que todas las naciones exaltarán su bendito nombre y le adorarán desde la salida del sol hasta su puesta. Con esto también queda descartado totalmente que el Shabbat empiece por la noche cuando el sol se pone. Si el día de Shabbat empezara por la noche, como tantas personas creen, entonces los siguientes versos no tendrían ningún sentido. Tejilá, Salmo 113:3. Exaltado sea el nombre de Yahuwah, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Tejilá, Salmo 50, versos del 1 al 2. Yahuwah, el Elohe de los Elohim, ha hablado. Él ha llamado de oriente a occidente a todos los habitantes de la tierra. Él resplandece desde Sión, el monte de perfecta hermosura. Malaquillahu capítulo 1, verso 11. Pues desde donde sale el sol hasta donde se oculta, se honra mi nombre entre las naciones. En todo lugar se quema incienso para honrar mi nombre y se hace ofrenda pura, porque mi reconocimiento es grande entre las naciones, dice Yahuwah Todopoderoso. Así termina este estudio. Todo el honor es de Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso, el Kadosh de mi pueblo Israel y de toda la demás creación por medio de su Hijo amado Yahushua HaMashiach. El Ruach y la novia dicen, ven. El que escuche también diga, ven. El que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. Amén. ¡Aleluya!